Buenas noches y bienvenidos a Liderando con Inteligencia Emocional. Esta noche nuevamente hablando desde los valores. Liderar desde los valores contempla, ¿verdad?, una reflexión no solamente de cómo nosotros nos vamos a proyectar, sino ese interior, trabajar desde el interior para que lo que se proyecte sea auténtico, sea veraz y nosotros podamos, ¿verdad?, no solamente hablar con la gente, sino realizar un verdadero cambio desde nuestra persona y a través de nuestra acción. Esta noche me acompaña nuevamente la doctora Marta Fortier. Saludos, Marta. Saludos, Isamari, qué bueno compartir otra vez este espacio que me parece muy interesante. Así que estamos otra Gracias. vez aquí trayendo el tema de los valores dentro de lo que es la empresa, ¿verdad? Lo que es la inteligencia Inteligencia emocional en la emocional, empresa. sí. Así que estamos listos. Sí. Es importante también que tenemos la oportunidad de liderar desde distintos escenarios y en cada escenario, ¿verdad?, que podamos aplicar lo que vamos aprendiendo o dialogando en este espacio. Nuestro deseo es que sea un espacio para crecer, para dialogar, para cuestionarnos, porque a veces hay que cuestionarnos, ¿verdad? Y que podamos, ¿verdad?, contestar las preguntas que, por ejemplo, ya me han hecho algunas y durante la noche iremos compartiendo. Resumiendo lo que hicimos la semana pasada, hablamos de los valores, establecimos claramente que los valores y esa escala está establecido a este momento dado de mi vida, que es resultado de las experiencias de vida, que esto empieza en el hogar, pero en la medida en que yo como ser humano me voy desarrollando, ¿verdad? Me voy relacionando con otros entornos, con otras personas, pues esos valores van creciendo o esos valores pueden estar reduciendo. Así que estamos en una completa transformación continua, ¿verdad? Esto, como muy bien dijo Marta, no significa que dejamos los valores a un lado y que cambiamos las cosas de un día para otro. Significa que en nuestro proceso de crecer, ¿verdad?, nos vamos dando cuenta que hay cosas que las podemos expresar distintas, que hay cosas que quizás yo no había pensado en ellas y no las había considerado. Y abro mi mente, ¿verdad? Y mi actitud hacia una mentalidad de crecimiento, de ver cosas distintas, de adoptar nuevas conductas, porque entiendo que son beneficiosas para mí y para mi proyecto de vida y todas las personas que yo voy a impactar en el camino. Uno de los términos que trajimos la semana pasada, y me estuvo curioso porque yo traje el término de transparencia eh, y una persona me habló, qué bueno que dijiste eso, porque estamos bien duros con la política y yo en ese momento no caí en tiempo, pero el término de transparencia para mí es muy personal, la situación o el término que lo siento trillado porque eh, lo que ocurrió para mí fue que dos personas que consistentemente me utilizaban ese término para describirse a sí mismos, pues en su momento dado no fueron tan honestas o tan sinceras y yo creo que eso para mí fue fuerte. Y de ahí en adelante entendí que no es decir soy transparente, sino que soy y hago. Y el otro se va a dar cuenta, ¿verdad? Y Sí, así lo así que demuestro. Ujú. vamos a, hoy vamos a comenzar y vamos a ver este proceso de liderazgo de los valores desde el conflicto. ¿Y cómo podemos definir el concepto conflicto? Para esos que nos están escuchando. Pues mira, un conflicto es una desavenencia, es cuando chocan dos opiniones, datos diferentes, una situación particular en la que dos o varias personas se confrontan unas a otras y donde básicamente si hablamos en términos de los valores, puede ser que esos valores sean diferentes, esa escala de valores o esos principios sean distintos y eso provoca lo que llamamos ese choque interrelacional. Así que podemos decir que conflicto se trata de un problema, de un choque o quizás de una oportunidad.
Pudiéramos Ujú, ver un ujú. conflicto también como una oportunidad de nuevas opiniones, de cambios de procesos, de entendernos mejor en algún momento y de Ujú. conocernos también. Así que los conflictos también nos traen unos aspectos no solamente negativos, sino que también pudieran darse unos buenos cambios en el Oportunidades, proceso. oportunidades de crecimiento. Y es bien importante eso porque a veces pensamos que los conflictos se dan solamente entre personas que no se llevan, cuando el conflicto puede surgir con personas cercanas a ti, con las que tú laboras o con las que tú te relacionas, has tenido una buena comunicación y de momento surge una situación que hace, ¿verdad? Que se dé un conflicto, ya sea por el cuestionamiento de la escala de valores o porque tenemos diferentes perspectivas a cómo vamos a enfrentar o manejar esto. Eh, Cuando nosotros estamos en este proceso como líderes dentro de una organización, ¿verdad? Ya sea una organización, el empleo, no, el que esté en la sala de clase, en la escuela, el que esté en una organización de voluntariado, organización de ayuda social. Cuando el líder percibe que hay un conflicto, ¿qué es lo recomendable hacer? Lidiar. ¿Cómo lo hacemos? Mira, aquí realmente lo primero que debemos de notar es que si estás como líder en una empresa, en una institución educativa, no importa el lugar, debe conocer un código, un código de ética o una política ética que le permita establecer unos parámetros. Si no existe, entonces es bien importante que se lleve a cabo ese proceso de cómo establecer un buen protocolo en el caso de que ocurra un conflicto, porque definitivamente como seres humanos con diferentes pensamientos, diferentes maneras de proceder, obviamente en algún momento va a ocurrir un conflicto, va a ocurrir una diferencia. Así que tenemos que estar preparados como líderes en ese caso. ¿Qué hacemos? Pues mira, definitivamente tenemos que identificar entonces cuáles son esas diferencias, qué es lo que está ocurriendo de manera objetiva, qué es lo que está ocurriendo para que podamos determinar que hay un conflicto en medio de alguna situación. Eso sería una de las actividades que deberíamos llevar como líderes. Interpretar si es que está la política ética, ¿verdad? Esas políticas éticas y de valores, interpretar correctamente esos parámetros y cuáles son los valores de la empresa y cuáles son los que se están viendo afectados en medio de ese conflicto o esa situación. Así que siempre vamos a tratar de pasar ese conflicto por ese filtro ético. Siempre, si está esa política pública en la empresa o en la entidad o en la institución, pasarlo por ahí. Si no, entonces utilizamos un protocolo, unos parámetros en el momento de ese conflicto para poder resolverlo. Esas serían algunas de las Esa, o recomendaciones. sea que resumiendo, dos cosas bien importantes. El conflicto es algo natural que puede surgir en cualquier momento, independientemente de que sean con personas con las que yo me he llevado bien o he trabajado bien o no hemos tenido diferencias anteriormente. O sea que el conflicto es un proceso natural que puede, ¿verdad?, surgir. Y segundo, que si nuestra organización o el lugar donde estamos liderando cuenta con un código de ética, o un protocolo, pues debemos utilizar eso primero porque será como un filtro, como mantener algo que para todas las partes es lo mismo. Podemos sentirnos como que estamos negociando bajo las mismas condiciones en este proceso de conflicto. ¿Sería algo así? Exactamente. Fíjate que hasta en el núcleo familiar podemos tener Exacto. podemos tener conflictos, Ujú. porque si no hemos establecido igualmente unos parámetros, unas reglas cotidianas, Ujú. pues en algún momento podemos diferir y no vamos a tener un proceso para poder resolverlos. Igual pasa en las empresas y en cualquier otro lugar donde nos reunamos en comunidad. Por el otro lado, tenemos que evaluar cuáles son las emociones que están emergiendo de esa Mm. situación que enfrentamos y también identificar cuáles valores o principios se están viendo ahí como que quizás tronchados o quizás comprometidos con las decisiones de la empresa o con las decisiones de las personas que están implicadas, digamos el equipo de trabajo, ¿verdad? Pudiera ser en ese caso. Así que
establecer esos parámetros es muy importante, tanto en el hogar, ¿verdad? Hago el ejemplo del hogar porque siempre estamos recordando cuando estamos los hermanos juntos y siempre ocurre algo y estamos en conflicto, ¿quién viene a poner la ley y el orden? Mamá, papá, encargado, y ocurre igual. Y entonces hay unos parámetros ya en el hogar. Pues es la misma ley, ¿verdad? Es la misma manera de proceder en una empresa, obviamente. Siendo más elevado, ¿verdad? En términos de responsabilidades y compromiso dentro de la empresa. Y cuando es el líder el que se encuentra en este proceso de conflicto frente a algo que la organización ha decidido cambiar, ¿verdad? O sea, de momento nos vamos encaminando en una dirección y se toma una decisión y yo soy parte de ese equipo de líderes y me encuentro con que ese camino nuevo o esa nueva escala de valores que quieren trabajar entra en conflicto con la mía, ¿verdad? ¿Qué hago? O sea, ¿qué alternativas yo tengo que no sea eh, hacer una campaña de sabotear, de queja, de criticar, ¿verdad? O sea, ¿cómo nosotros pasamos de esta incomodidad, este conflicto a la acción para comunicar y buscar, ¿verdad?, la manera de resolver el mismo? Claro. Pues fíjate, aplica igual, no solamente al líder, sino también al componente del trabajo en equipo o el componente, ya sea el empleado o una persona que responda a ese supervisor, orientarse y saber cuáles son esos protocolos de manejo de conflicto de la empresa o cuáles son las políticas éticas. Y yo quisiera, dentro de este espacio, proceder a compartir cuáles son las etapas de cómo nosotros nos sentimos en el momento que tenemos un conflicto, especialmente cuando el conflicto implica el trastocar nuestros principios y nuestros valores, porque muchas veces nos dejamos llevar por la primera impresión, nos causa daño, nos emocionamos de manera negativa, ya sea que nos ponemos tristes o nos frustramos o nos sentimos oprimidos o quizás nos sentimos traicionados, por decir alguna emoción fuerte, pero tenemos varias etapas y esas etapas el ser humano va pasando emocionalmente por cada una de ellas y a mí me parece que cuando las podemos identificar, cada una de esas etapas nos va a ayudar a poder trabajar la situación no solamente con quizá el supervisor o el líder, sino tal vez con un par, con algún compañero de trabajo, o sea que se aplica para ambos, tanto como para el líder, para el supervisor, como para la persona que está en el equipo de trabajo y quizá se siente lastimado o ofendido o tiene algún conflicto con un par, con un compañero. Y fíjate, la primera etapa es esa, la impresión, esa primera impresión que está impregnada de nuestras emociones, Isamari, que es cuando decimos en boricua, disparamos De la baqueta, baqueta. cuando Sí. ocurre algo que nos impacta, nos impresiona, nos molesta y disparamos rápido. Esa primera impresión se trata de hechos subjetivos. Todavía no hemos sabido qué es lo que está pasando bien cuando ya hemos reaccionado. Así que tenemos que tener, ¿verdad?, esa conciencia de que cuando recibimos una noticia o nos impacta una situación, esta es la primera impresión, aquí están mis emociones, tengo que determinar cuáles son esas emociones, cómo me siento con esta situación, pero todavía no puedo reaccionar. Es un detente, ahí hay un semáforo en rojo. Así que de esa primera impresión hay una segunda etapa que es la opinión. Entonces ya podemos ir estableciendo, una vez calmados, vamos estableciendo como una hipótesis de lo que está ocurriendo, quiénes son las personas implicadas, el por qué me afecta, que es la parte de identificar cuáles son esas emociones que me perjudican, que no me dejan pensar bien o tomar buenas decisiones. Y pasaría entonces a la próxima etapa, que es la creencia. Cuando tenemos una creencia es porque ya hemos formulado una teoría
a base de la experiencia que hemos Ujú. tenido. Quizás lo que nos pasó y ya nos pasó anteriormente, pero posiblemente es la primera vez. Así que vamos formulando esa teoría y podemos entonces ya trabajando con nuestras emociones, ir creando esa conclusión, llegar a una conclusión una vez, que es la última etapa de este proceso, una vez hemos investigado, nos hemos documentado, Ujú. hemos visto cuál es el proceso a seguir para poder resolver la situación. Hemos hecho quizá un reclamo en ese momento, un reclamo a nuestro supervisor o hemos conversado con nuestro par. Así que pasamos por todas esas etapas, Isamari, y todas estas, fíjate que todas tienen que ver con nuestras Con nuestra, emociones, exacto. pero también con decisiones que vamos tomando, cómo yo me voy a comportar en el momento que tengo un conflicto con otra persona. Y ese reconocimiento me parece que es muy válido. Y es, entre las cosas que estaban mencionando este proceso, siempre es importante recordar que, trayendo un poco de lo que es la programación neurolingüística, que mi mapa de la realidad es distinto al de la otra persona y que es posible que para mí sea un conflicto, pero para la otra persona no. O como muy bien tú mencionaste, ¿qué emociones trae esto? Que a lo mejor otras personas del grupo se sienten incómodos, pero no a mi nivel, o otras personas pueden lidiar con el asunto y el asunto se torna conflictivo para mí, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros pues tenemos una realidad, una experiencia, o si pasamos una experiencia previa, hacemos la película, estamos trayendo a nuestra mente la experiencia previa y no damos oportunidad que lo que está pasando ahora mismo, ¿verdad? Yo lo vea con los ojos de ahora mismo, de estar en este tiempo presente y reconocerlo. Y eso es importante porque muchas veces nos quedamos en las primeras etapas de las que tú mencionas, estamos bien alterados, nos quedamos con la parte emocional y brincamos al reclamo o a la comunicación sin haber filtrado la información o haber pasado por el proceso de decir, ¿por qué me siento así? ¿Qué estoy trayendo del pasado, de mi experiencia? Quizás la experiencia con esa persona o otra persona que yo estoy trayendo que ahora me limita a escuchar, a ver, a darle espacio a que esto, ¿verdad? Fluya. Que es bien importante ese proceso, ¿verdad? Que tú nos describiste porque tenemos que darnos una oportunidad, si no estamos brincando de uno a otro. Y el conflicto a lo mejor se puede trabajar con una buena comunicación. Cuando tú usaste la palabra reclamo, ¿verdad? Estamos hablando de reclamo, de yo sentarme con la otra parte y dejarle saber cómo me siento, que siempre lo he recomendado es, y esto es en todo momento que nos vamos a comunicar, así sea con nuestros hijos, nuestros esposos, compañeros, amigos, familiares, empleados, eh, siempre es cómo yo me siento, no es lo que tú me haces, ¿verdad? Porque yo decido cómo respondo. Y cuando yo le paso la responsabilidad al otro, estoy diciendo que yo no tengo control o no tengo manejo de mis emociones, o sea, yo no puedo lidiar con este asunto, ¿verdad? O sea, que es importante que cuando se dé este conflicto recordemos que la manera en que yo respondo esté en mí y no es que el Exactamente. otro me está obligando a responder de esa manera. Así que parte de eso es que nosotros también aprendamos a trabajar con esa gestión de emociones, que es parte de la inteligencia emocional, ¿verdad? Y cuando entremos en ese contacto con esta situación, podamos entonces ir por esas etapas hasta que Ujú. lleguemos a la de verbalizar, expresar cuál es el conflicto, porque entonces ya yo estoy diciendo cómo yo me siento y quizás puedo añadir a esa conversación los elementos de por qué me siento así, pero no acuso a la Exactamente. otra parte o no empiezo la conversación responsabilizando al otro de lo que está pasando o diciéndole, tú me estás provocando un conflicto, o sea, o tú has provocado un conflicto, sino que podemos entonces ver, porque a veces el conflicto lo tiene solamente un lado. O sea, el conflicto puede ser unilateral, Mm, soy yo la que tengo el conflicto y la otra parte sí, no. Eh, y a, exactamente, sí, y a veces en exactamente. un equipo de trabajo algunos pueden fluir y otros no. O sea, pero en esta parte única, yo como individuo, como persona, con mi mapa de realidad, con mi maletita de vida, con todas mis experiencias, voy a llevar a la mesa
mi perspectiva. Y es importante que entremos en esa conexión con las emociones, pero también por qué esto está pasando, ¿verdad? ¿Por qué está pasando para que yo pueda elevar esta comunicación a un nivel, ¿verdad? A un nivel donde podamos dialogar, plantear las cosas sin que nos ofendamos, ¿verdad? Respetemos los valores, porque como decíamos en el programa anterior, los valores yo los modelo. No es que yo diga soy un ser de paz y después estoy por ahí a latigazo limpio. O sea, soy un ser de paz, Exacto. actúo en paz y voy a tener momentos donde de momento yo sienta que algo me llevó la paz, pero me corresponde a Ujú. mí reconocer, espérate. O sea, porque esto yo percibo que está afectando mi paz. ¿Qué es lo que hace que esto afecte mi paz? ¿Verdad? O afecte mi visión de lo que yo considero equidad y lo que tú consideras equidad. O sea que en este proceso, cuando trabajamos desde los valores, entonces nos damos la oportunidad de ver que yo vengo con un paquete, con una experiencia y que tengo que también tener la compasión y el espacio para que la otra persona, que probablemente tenga una escala de valores distinta a mí, podamos entonces lograr en una conversación, ¿verdad? El poder sincronizar todo eso y decir, ok, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos aliviar esto? Exacto. Esta es mi incomodidad, ¿verdad? Eh, entonces, había otra Qué pregunta. bueno, Sí, sí. sí. Pero qué bueno que traes ese aspecto de la empatía, Isamari. Ser empático muchas veces lo relacionamos con ponernos en los zapatos del otro, pero ser empático es mucho más que eso. Ujú. Es abrir la mente, abrir el corazón para poder entender y conocer lo que la otra persona está exponiendo y abrirnos para entonces que esa interpretación que esa persona tenga diferente a la mía, yo la pueda entender. Y aunque no esté de acuerdo con ella, la pueda entender. Así que es bien importante, ¿verdad?, ese proceso para que haya una buena comunicación, hacer esa conciencia de que yo no necesariamente voy a interpretar exactamente lo que la persona me está diciendo, sino que tengo que ser más empática, tengo que escuchar con calma, tengo que ver cuáles son, de pasar de esa primera impresión, cuál va a ser la conclusión luego de haber investigado, luego de haber tenido una buena charla o una buena reunión y exponer todos los puntos. Así que hay un protocolo en el medio del manejo de conflictos que nos va a llevar a resolver o a solucionar esa situación. Así que me parece muy importante. La pregunta estaba relacionada con eso mismo precisamente. Es, es, es que la empatía va más allá de ponerse en el lugar de otra persona. O sea, que no solamente podemos pedirle a la otra persona, ponte en mi lugar, si tú te pusieras en mi lugar, o yo estoy tratando de ponerme en tu lugar, sino es esa apertura, ¿verdad? Esa apertura que nos permite ir más allá de, porque yo puedo tratar de ponerme en el lugar de la otra persona, pero con mis mismos esquemas mentales y con mi misma escala de valores. Entonces, si hago eso, vuelvo otra vez a utilizar el juicio, me pongo las gafitas del juicio y el manejo de la situación desde mi perspectiva, pero no entré en la perspectiva, ¿verdad? De la otra persona. Marta, pero qué rico ha estado esta conversación. ¿Hay algo más que quieras compartir antes de que cerremos? Esto hay que seguir dándole continuidad. Después, Qué rápido. sí, sí. Eh, el próximo lunes tengo a la doctora Joana Estrada que vamos a estar hablando precisamente de escoger la compasión sobre la empatía. Escoger Muy la bien. compasión sobre la compatía, sobre la empatía. Y es precisamente por esto, o sea, salirnos de la definición de empatía que por mucho tiempo ha prevalecido de ponerme en el lugar del otro e ir más Exacto. allá, ¿verdad? En ese proceso. Mira que Sí, quedó hilado. sí. Pues sí, quiero aprovechar, Isamari, este espacio. Quizás me salgo un poco del tema, pero me parece demasiado importante. Y es que no me puedo despedir sin antes hacer un llamado en contra de la violencia que está arropando a nuestra hermosa isla. Me parece que estos espacios son muy importantes para levantar la voz y proclamar que la violencia no puede No puede ser ser. admisible en ninguna de sus formas.
La violencia se puede suprimir, se puede erradicar y la fórmula es el amor, la enseñanza Sí. de los valores, la paz, la honestidad, el respeto. Todos estos valores se enseñan desde el hogar, se modelan desde el hogar, la escuela, la comunidad, y no podemos perder la fe en los principios que nos caracterizan. Yo no puedo perder la fe, ni pierdo la esperanza de que los valores se sigan divulgando y que las personas los tomen y, y los valoren, valoricen los valores, ¿verdad? Hagan Sí, una sí. valorización y, y puedan enseñar a sus hijos y a sus nietos a proceder de manera moral, de manera correcta. Así que yo creo en eso. Yo estoy bien confiada en que podemos seguir aportando a través de los Ujú. valores y Samari. Sí. Y de la inteligencia emocional, o sea, de recordar que siempre es mi énfasis, o sea, tú lideras en distintos escenarios, o sea, tú no necesitas una posición o un título para tú estar liderando, estar al frente, dar un modelaje, mover la gente hacia una dirección de crecimiento. Hoy yo hablaba con mis estudiantes en la clase de finanzas personales que nos reuníamos hoy y le dije a ellos, tengo que empezar hablando de esta situación desde la definición de lo que es perspectiva de género, la verdadera definición de la perspectiva de género, hasta lo que está pasando, porque es que si no yo voy a explotar a mitad de clase. Digo, porque ustedes están a punto de salir de la escuela superior, están en un proceso de la transición de esta vida de adolescente, paso de la adolescencia tardía, más adelante voy a ser el joven adulto. Digo, y ustedes están en el momento de romper los esquemas, de no perpetuar, de no reproducir, de no replicar. Y si usted, yo no me voy a meter en asuntos, ¿verdad?, de cómo en casa se habla o no se habla, o lo que se fomenta o no se fomenta, pero de que todos tenemos la decisión de cómo yo me voy a comportar o qué esquemas mentales yo voy a tener o qué valores yo voy a fomentar, eso sí. O sea, eso sí, porque usted a lo mejor mañana empieza su familia o como yo le digo a ellos, o sea, a lo mejor hay gente que decide no tener hijos, pero va a tener muchos sobrinos. Hay personas que no van a tener hijos no por decisión, Claro, sino porque biológicamente pues tienen una dificultad y eso es parte de su decisión de vida, eh, pero aportan e impactan. Entonces, como yo decía, en todo momento usted va a impactar con su conducta y con su palabra. O sea, vamos a empezar a cambiar esas sustituciones de si es nena, si es nene. Vamos a respetar porque exacto. para quitar la vida a otra persona, nosotros tenemos que simplemente no valorar la otra. O sea, es de evaluar completamente. Y eso empieza en nosotros, Exacto. en las distintas luchas. Y yo le decía yo tengo esperanza de que nosotros podemos modificar y en vez de decir las cosas están mal, es qué vamos a hacer para transformar esto. Que no sea Exacto. postear algo en las redes sociales, sino cómo yo voy a actuar, cómo yo voy a Ujú. mover la gente, cómo yo como madre corrijo a mi hijo que es un varón, o sea, para que respete a la mujer, ¿eh? O sea, porque Exactamente. desde como él se comporta y como mi esposo se comporta en mi casa y lo que yo le permito a mi hijo, ya yo estoy modelando lo que, Exacto. lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante porque todos nosotros en el hogar estamos liderando, en la sala de clase estamos liderando, donde usted esté, donde usted tenga la oportunidad de modelar, de tener palabra, de comunicar, estamos llamados porque, como yo le decía a los estudiantes, miramos las cosas como desde otro, ay, las mujeres de Juárez, las mujeres de Puerto Rico, o sea, vamos a dejar de mirar a lejos y problemas de crisis sociales, problemas de valores fuera de Ujú. esta isla porque vamos a mirar para adentro. O sea, tenemos que mirar para adentro y hay que Así mirar mismo. adentro la isla. O sea, Exactamente. esto tenemos que empezar Exactamente. a cambiarlo y nos corresponde. O sea, cuando lideramos desde los valores, cuando lideramos con inteligencia emocional, dejamos esos esquemas que separan, porque estamos para unir, para valorar al ser humano. O sea, que me decía a ellos, es el ser humano, no es si eres mujer, si eres hombre, o sea, no vamos a entrar en eso, le dije, porque es tu valor como persona, cómo tú quieres que la gente te trate, cómo tú quieres que sean las oportunidades tuyas en el Ujú. futuro. O sea,
cómo tú quieres que sea tu pareja, cómo tú quieres que sean tus hijos, cómo tú quieres que sean tus compañeros de trabajo. O sea, no puedes pedir lo que no eres capaz de dar. O sea, y tenemos que empezar por el ejemplo. Exacto. O sea, por nosotros. Como yo, y entonces Exacto. terminó la clase y yo, recuerden, denle cabeza a eso. Y ellos se reían, sí, sí, sí. Digo, para mí es importante, le dije, para mí es importante que ustedes entiendan que está en ustedes, está en mí, está en mi hogar, está en los que estamos aquí. ¿Sabe? No podemos seguir esperando que otro haga o alguien diga o la procuradora de la mujer o el gobierno o que se declare una alerta rosa. La alerta la declaro yo porque yo sé lo que está pasando y tenemos que empezar a dar pasos, hay que actuar, hay que asumir responsabilidad. Eso yo hablaba con Bárbara en el primer programa. Tenemos que asumir responsabilidad, tenemos que dejar de que sea el otro, el que me provoca es el otro, el que es irresponsable es el otro. O sea, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Sabe? Y que no esperemos a que pasen cosas tan dolorosas como la noticia de esta joven. O sea, que esperemos estos eventos para volver a retomar la conversación. La conversación no debe haber parado hace mucho tiempo atrás. O sea, la conversación tiene que ser continua y nos corresponde a nosotros desde cualquier espacio. Recordando que yo lidero desde cualquier espacio. Lidero como mamá, lidero como educadora, lidero como supervisora, o sea, lidero si estoy en un grupo social, lidero si estoy con mis amistades, porque yo también con mi comportamiento no puedo decirle a mi hijo respeta y entonces yo en el vacilón acá empiezo, ay, tú corres como una nena, ay, pero y eso, nena, que mucha fuerza tú haces como una macha. O sea, es que yo soy yo y tengo que ser yo en todo escenario, porque es la única manera en que nosotros vamos a acabar con esto. Tenemos que ser, eso es así, estoy sí, tenemos que ser. Así que perdonen que nosotros al final del programa hayamos dado este impulso y esta descarga, pero como le dije a mis estudiantes, si no lo hacíamos, explotábamos. Así que así mismo. Gracias, Marta. Ya volveremos a coordinar otro día porque tenemos que seguir trabajando con los valores. Un abrazo fuerte para ti, para todos los que nos están viendo en estos tiempos de distancia física. El abrazo virtual siempre está, la presencia, con la oración, con el mensajito de texto, el mensaje de voz, la manera en que nos llamamos y nos vemos, podemos mantenernos conectados. Claro así que sí, gracias Isamari. Gracias, también quiero aprovechar antes de cerrar que el 25 de octubre tengo un taller, Escribir para Sanar, es a través de Zoom, así que los interesados voy a compartir en los comentarios nuevamente la página de Marta y también voy a compartir el evento de Escribir para Sanar. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este mensaje y prestarnos sus oídos, ¿verdad? Y su mente para nosotras aquí compartir lo que hemos aprendido en el camino de la vida y lo que soñamos para un mejor país. Así que se cuidan todos, Dios los bendiga.